Bienvenidos a Encuentros con Ciencia, Tardes de Cultura, Cerveza y Conversación. Esta es una actividad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile que pretende vincular las actividades académicas con la comunidad. Sacar la ciencia en su amplio sentido, porque en este caso tenemos ciencias económicas y administrativas, sacar las ciencias de los laboratorios de la universidad hacia la ciudad, hacia la comunidad. Agradecemos como siempre al Club de la Unión por facilitarnos el espacio para hacer esta actividad. Y a la Radio Bio Bio por apoyarnos con la difusión de los encuentros con ciencia. Les cuento que a la fecha llevamos 25 encuentros con ciencia, vamos por el tercer año de esta actividad que hacemos una vez al mes con distintos temas de ciencia, así que los invito, los que quieran anotarse, anda una lista por ahí de correos electrónicos para que puedan recibir la invitación directamente a su email para las próximas ocasiones. Llevamos más de 1.600 participantes en estos 2 años y medio más o menos. Y para nosotros es súper gratificante porque esta es una actividad gratuita, abierta, sin confirmación, llega a las personas por interés propio, así que estamos muy contentos de que ha funcionado como actividad de divulgación científica para la comunidad valdiviana. ¿Cómo funcionan estos encuentros con ciencia? Bueno, la idea es que tomen una cerveza, un jugo, lo que ustedes quieran, que se sientan cómodos y el expositor va a presentar su tema. Y luego tenemos tiempo para preguntas y conversaciones. La idea es que no se queden con ninguna duda, que participen, que ustedes también tienen experiencia, así que esto sea más una conversación que solamente una exposición desde un lado. En sus mesas o por ahí andan algunas encuestas. Hoy día comenzamos con esta encuesta, no es una prueba y no es obligatorio. Pero nosotros queremos saber un poco más de quién es nuestro público, entonces cuando finalice la actividad, si pueden completar la encuesta, se lo agradeceríamos. Esta encuesta la realizamos desde la Facultad de Ciencias con los encuentros con ciencia y con Sergio Mancilla, que es de divulga.cl, que es un sitio web de divulgación científica para que le echen una mirada. Hoy contamos con la participación de Nicolás Nasal, es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, máster en economía de la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda, es profesor adjunto de economía ecológica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile y es director del Centro de Desarrollo de Negocios de Valdivia desde el año 2015. Es además presidente de la Corporación Deportiva Nimbus, quienes organizan 3 carreras de trail running en el sur de Chile. Nicolás es nacido y criado en Santiago y vive en Valdivia desde hace 14 años. Y además de su carrera profesional, le gusta correr y es un aprendiz de apicultor. Así que los dejo con Nicolás, con la presentación ¿Existen límites para el crecimiento? Una mirada desde la economía ecológica. Bueno, muchas gracias Carla por la presentación, por hacer esta actividad que creo que en Valdivia somos afortunados de tener estas actividades, especialmente que sacan el conocimiento de la universidad hacia afuera, que es algo que normalmente no es algo fácil de realizar, y también muchas gracias a todos ustedes por venir e interesarse en este tema. Voy a hacer una presentación en que la primera parte voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos en el tiempo que me dio Carla de poder presentar un poco el tema y detenernos un poco en la segunda parte, que es un tema un poco más profundo, un poco más novedoso. Lo que les voy a hablar yo es tratar de poner 2 conceptos sobre la mesa y discutir en torno a ellos. 2 conceptos que a veces parecen tan distantes y tan diferentes y tan difíciles de comulgar como son la economía y la ecología a la vez. Voy a partir con la primera lámina, a ver si... muy rápidamente, ¿cómo ponemos sobre la mesa estos términos que vemos acá de economía, capitalismo? Vemos a los economistas del pasado, Karl Marx entre medio, y por otro lado
los conceptos más ecológicos, la ecología más dura, que a veces vemos que son términos que parecen que que tuvieran una contraposición muy fuerte, ¿no es cierto? Las organizaciones que defienden el medio ambiente y en realidad podemos observar que estos dos términos que, si bien parecen a veces antagonistas, tienen una raíz común, y por eso quiero partir revisando un poco la etimología de las palabras, y nos damos cuenta inmediatamente que economía y ecología tienen una raíz común, ¿no es cierto? Las dos provienen del griego del oikos. El oikos es nuestro hogar es la biosfera, el único planeta con que disponemos. La diferencia está en que la ecología es el estudio de nuestra casa, de nuestro planeta, de nuestra biosfera, y la economía tiene el concepto de este nemo. ¿Y qué es lo que este nemo significa? Administrador, o sea, el administrador de la casa. ¿Qué hacemos con esta única casa con que disponemos, nuestro planeta Tierra? Quiero partir con algunas láminas más generales. Esta es un gráfico que viene lo saqué de la revista The Economist. Es muy interesante porque nos muestra el porcentaje total de años vividos y de producción económica desde el siglo I en adelante. Muy rápidamente podemos ver que a contar del siglo XIX, en el siglo XX, XXI, algo pasa con la población, que es ese azul más clarito, el celeste, donde nos dice el gráfico que solamente un siglo de los 20 aproximadamente que hemos vivido desde el año cero, hemos vivido aproximadamente el 30% de todos los años vividos en este planeta Tierra. ¿Qué significa años vividos? Básicamente la cantidad de personas por la cantidad de años promedio de vida. O sea, gran parte de la población existente en este planeta ocurrió sobre los años 20, en el siglo XX, en 1900. Después, si vemos el color un poquito más azul, más oscuro, vemos que con la producción económica, o sea, la producción de bienes y servicios, pasó algo todavía más fantástico, ¿no es cierto? Digo fantástico por una manera extraordinaria, algo extraño pasó. Nos dice que solamente en el siglo XX el 55% de todo lo producido, valorado en dólares desde la historia del año cero, ocurrió solamente en 100 años. Y cuando vemos las últimas barras, en el siglo XXI, podemos ver que solamente en 10 años, esa información está hasta el 2010, casi el 25% de todo lo que se ha producido en bienes y servicios en la historia de la humanidad del año cero para adelante, fue solamente en 10 años. Entonces esto nos lleva a preguntarnos qué pasó. Algo pasó después de la revolución industrial, con la cantidad de personas que habitan este planeta, y con la cantidad de producción y consumo que ha existido desde entonces. Ahora este consumo ha tenido un precio, ¿no es cierto? No ha sido gratis. Y el precio es que hemos utilizado recursos de la Tierra que son limitados. Ya nos vamos a meter en este tema. Y si ocupamos alguno de los indicadores de los muchos que existen, podemos ver, como indica la línea roja, que en el año 2010 estamos utilizando, la huella ecológica nos indica que estamos utilizando 1,5 veces los recursos planetarios disponibles para la supervivencia de las especies, entre ellas nosotros, la especie humana, ¿no es cierto? ¿Qué nos significa eso en grandes rasgos? Que estamos consumiendo más de lo que disponemos. Ahora, ¿cómo podemos consumir más de lo que disponemos? Básicamente podemos llevarlo a decir que nos estamos comiendo la línea de crédito, gastamos más de lo que tenemos. Probablemente algunos de ustedes han escuchado otros indicadores de la WWF donde nos dicen, más o menos en junio nos acabamos los recursos del planeta del año 2018, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con este indicador de la huella ecológica. Y muy rápidamente también, ¿qué es lo que podemos ver? El puntero me ayuda, sí. Que algo pasa con los países más desarrollados que de alguna forma están consumiendo mucho más recursos planetarios de lo que disponemos, ¿no es cierto? Vemos en primera línea, hay algunos países petroleros que están ocupando más de 10 veces los recursos disponibles en la Tierra que debieran ocupar, pero más preocupante se hace esto cuando vemos que hay países como Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, que tienen una huella ecológica superior a 7, o sea que están ocupando 7 veces más de los recursos con que disponemos para que el desarrollo de las naciones sea sostenible. Si lo llevamos a otros indicadores, ¿qué ha pasado? Bueno,
información dura, ¿no es cierto? Sabemos que a contar del siglo XX, del siglo XIX en adelante, la pérdida de especies, animales, peces acuáticos, pájaros ha disminuido considerablemente, ¿no es cierto? Tenemos una producción de materiales inorgánicos, entre ellos el plástico, por ejemplo, que de alguna manera hoy día nos está tomando decisiones tan importantes como tener que prohibir las bolsas plásticas, algo que era del uso diario y que probablemente era impensablemente hace algunos años, a tomar decisiones significativas. ¿Y por qué? Porque tenemos efectos tan importantes, por ejemplo, como el aumento de las temperaturas, ¿no es cierto? El cambio climático. Los científicos nos dicen que si la temperatura sube sobre 2 grados de la temperatura preindustrial, el clima se vuelve loco y algo malo va a pasar. Todavía no sabemos exactamente qué, pero algo malo, ¿no es cierto? Difícilmente podemos saber exactamente qué es lo que va a ocurrir si los meteorólogos con dificultad pueden decirnos cuál es el clima de la próxima semana, pero algo no bueno nos está pasando. En ese gráfico nos muestra todas las amplitudes de los modelos que los científicos hoy día son capaces de generar. ¿Cómo ponemos estos dos conceptos entonces de economía, con producción e ingresos per cápita, crecimiento y bienestar social primero? Hay altos indicadores de bienestar que podríamos tomar, pero por ejemplo este indicador nos muestra que a medida que aumenta el ingreso per cápita, la mortalidad infantil, por ejemplo, tiende a disminuir, ¿no es cierto? Vemos una relación que es podríamos decir que es bastante lineal si tiramos una línea recta. Sin embargo, cuando tomamos esta información con un poco más de cuidado, podemos definir, por ejemplo, que en este gráfico donde nos muestra estos dos indicadores, que pasa más o menos lo mismo con otros indicadores como educación, felicidad y otros indicadores de bienestar, que nos muestran, cuando ponemos muchos países en la gráfica, que a medida que aumenta el crecimiento económico, el ingreso per cápita, estos indicadores tienden a mejorar. Ahora, ¿qué es lo que vemos en estos indicadores? Creo que es súper importante. Vemos dos etapas. Vemos que en una primera etapa, cuando aumenta el ingreso per cápita, estos indicadores tienden a mejorar significativamente, ¿no es cierto? Más o menos en este gráfico hasta los $15.000, pero después tienden a estancarse. Entonces la pregunta que nos surge, ¿es el mayor ingreso, el mayor consumo, la respuesta a la solución de los problemas socioculturales? Vamos a verlo, ¿no es cierto? Ahora, cuando tomamos otros indicadores, ya no solamente de bienestar social, sino que ingresamos la variable ecológica. Hay algunas curvas teóricas que nos hablan, por ejemplo, como la curva de Kuznets, que nos dice, en teoría, a medida que el ingreso per cápita aumenta, la degradación económica, la degradación ambiental, tiende a empeorar en una primera etapa. Sin embargo, luego tiende a estabilizarse y luego a mejorar. Eso también nos puede llevar a conclusiones bastante simplistas, si lo queremos ver de alguna forma, y también nos puede decir que a medida que generamos un mayor crecimiento económico, un mayor nivel de ingreso o de consumo, la degradación ambiental tiende a disminuir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lógica detrás de esta teoría? Es que a medida que vamos solucionando nuestras necesidades básicas, vamos ocupándonos del medio ambiente. O sea, vemos el medio ambiente como un problema, como un bien de lujo, en el cual solamente le dedicamos interés a medida que vamos solucionando nuestros problemas, nuestras necesidades más básicas. Ahora, la pregunta es si realmente estas curvas con forma de U invertida son racionales o ocurren en la práctica. ¿Qué es lo que vemos? Que en países en desarrollo, ahí tenemos algunos gráficos de países de Alemania, Japón, Inglaterra, en donde dice que existe un desacoplamiento. Este término es bien nuevo. ¿Qué significa este desacoplamiento? O sea, que la intensidad material, el consumo directo de materiales a medida que nos hacemos más ricos disminuye. Eso suena bien, ¿no es cierto? Porque dice que estamos ocupando menos recursos a medida que nos vamos desarrollando, que vamos creciendo. El problema es que esa información
y esos gráficos lo vemos claramente en los países en desarrollo, pero una vez que lo extrapolamos para el planeta, para el total de la población, vemos algo realmente distinto. Vemos que a medida que el crecimiento económico se expande, que crecemos, que generamos más producción, el consumo de bienes aumenta y por tanto también eso tiene repercusiones. En este gráfico que estamos viendo vemos, por ejemplo, los consumos de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Todos sabemos relativamente cuáles son los principales efectos de la quema de combustibles fósiles, además de efectos principalmente relacionados con el cambio climático. Hay un economista que se llama Tim Jackson, que tiene un libro muy interesante que se los voy a mostrar al final, en que habla de este mito del desagrupamiento. Dice, él plantea que es cierto, a medida que las economías van transitando hacia el desarrollo, existe una menor dependencia a los insumos y materias primas limitadas que tenemos en el planeta. El problema que plantea él es que dice que para que este efecto del desacoplamiento se haga realidad y poder solucionar el problema de fondo, por ejemplo, del calentamiento global, debiéramos hacer tal mejora que eso es imposible llegar, ¿no es cierto? Él habla de que para poder cumplir con las metas de la IPCC, que es el grupo de expertos del cambio climático, científicos, ¿no es cierto?, dice que debiéramos mejorar en torno a 130 veces en un periodo relativamente corto de 50 años, lo cual parece realmente difícil, ¿no es cierto?, independiente de toda la tecnología que tengamos disponible. Entonces, aquí nos empezamos a meter un poco en el tema más de fondo, ¿no es cierto?, y es decir, si tenemos una situación en que más o menos todos estamos de acuerdo que el crecimiento de la población asociado a un crecimiento del consumo cada vez mayor de los habitantes de la Tierra nos está llevando a algunos problemas, ¿cómo los afrontamos? Y para afrontarlo quizás la primera alternativa es ver cómo estamos midiendo esto, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que permiso, salud. Una de las principales razones por las cuales quizás podríamos no estar yendo en el camino correcto es revisar los indicadores con los cuales ocupamos para medir este beneficio económico, beneficio social. ¿Cuál es el principal indicador que estamos escuchando normalmente, prácticamente todos los días en la tele, en la radio, del gobierno actual, del gobierno pasado y de todos los países, probablemente para medir, que usamos como proxy de bienestar social y como solución a los problemas que aquejan al ciudadano común, al ciudadano de pie, es probablemente el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Ahora, ¿es este indicador el correcto para poder tomar decisiones y poder guiar el desarrollo de una economía, de un país, de un planeta completo? Vamos a ver si vamos un poco más a estudiar qué es lo que es este Producto Interno Bruto, que es el que ocupan la gran mayoría de todos los países para establecer sus políticas económicas. Nos damos cuenta que tiene algunas limitaciones bien significativas. En primera etapa, en primer lugar, dice que el Producto Interno Bruto solamente se incluyen actividades que son parte del mercado, ¿no es cierto?, que se pueden valorizar, que se les puede poner precio. Y ahí nos damos cuenta que hay muchas actividades que sí son importantes, pero que sin embargo no se transan en el mercado. Por ejemplo, el tiempo de ocio que todos disponemos, además del tiempo de trabajo. Sabemos que es importante, pero no podemos valorizarlo. No valoriza, por ejemplo, la calidad de vida de las personas. Este no es un indicador que incluya indicadores de bienestar en su medida. Tampoco se involucra con el deterioro del medio ambiente o con el agotamiento de los recursos naturales, ¿no es cierto? Estamos valorizando bienes y servicios. De hecho, para el PIB, para la contabilidad nacional, es bueno a veces que ocurran algunos daños medioambientales, ¿no es cierto? Si generamos un derrame de petróleo y nos preocupamos un año entero de poder solucionar y contratamos servicios, maquinarias, barcos, compramos materia prima, lo que estamos haciendo es aumentar el PIB y por tanto podríamos decir que ese desastre natural incluso ayuda a la economía. Podríamos llegar incluso a ese caso. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bien, si el PIB no es quizás el indicador más eficiente,
podemos buscar algunos o transformar algunos otros indicadores que no vienen desde las ciencias económicas, quizás en un indicador que nos genere ideas más precisas y con eso nos permita poder direccionar nuestras acciones, decisiones en torno a un futuro más prometedor. Uno de estos indicadores, entre otros, es el Unique Progress Indicator, ¿cierto? El GPI. Este es un indicador que no se ocupa normalmente en los países, pero que sin embargo es posible calcularlo, ¿no es cierto? Muchos académicos en muchas universidades lo utilizan. Este es un indicador que lo diseñaron en la Universidad de Vermont en Estados Unidos. Porque es un indicador que puede mejorar de mejor forma el estado de la economía que el Producto Interno Bruto. Sencillamente porque fue diseñado para medir progreso y no necesariamente solamente valorar los bienes y servicios que produce una actividad económica. ¿Qué es lo que hace este indicador? No es un indicador tan revolucionario que eche por tierra la forma en que hemos venido contabilizando la economía en los últimos 100 años, básicamente. Es un indicador que parte del mismo indicador que todos conocemos del Producto Interno Bruto, sin embargo, le añade elementos que son positivos para la sociedad, ¿no es cierto? Estamos hablando de progreso, estamos hablando de bienestar social, no nos estamos todavía involucrando en la parte ecosistémica. Y por otro lado, le descuenta elementos que son negativos y que nos afectan también como personas en nuestro pasar por este planeta. Mientras el PIB fue diseñado como una medida solamente de producción, un indicador como el GPI está diseñado para generar y para medir bienestar o beneficio económico. Les decía que se suman las cosas buenas básicamente y se restan las malas. Partimos del Producto Interno Bruto y sumamos entre buenas y malas, restamos otros 24 otros conceptos que ya lo estamos tratando de meter en un indicador global. Los indicadores sabemos que no son fiel reflejo de la realidad, pero sí nos generan puntos de vista y caminos con los cuales guiarnos. ¿Qué logramos si podemos trabajar con un indicador como este? Que es una alternativa al comúnmente indicador que ocupamos, que es el Producto Interno Bruto. Nos damos cuenta que a medida que en los últimos, a partir de los años 50, el Producto Interno Bruto del mundo se ha triplicado, este indicador, que es el GPI, aumentó en un principio en una instancia similar al del Producto Interno Bruto, pero que en un momento se detiene e incluso empieza a decrecer. Voy a pasar un poco más rápido por esta lámina, pero este es el Producto Interno Bruto y el GPI para Estados Unidos, pero muy parecido si lo tomamos a la economía mundial. Aquí podemos ver que mientras en los 50 años, del año 1950 al 2000, el Producto Interno Bruto ha seguido una senda de crecimiento exponencial, este otro indicador que realmente está diseñado para medir progreso, se estanca en un momento e incluso empieza a disminuir. Cuando sumamos todas estas cosas buenas y restamos estos problemas que nos generan el crecimiento, ¿no es cierto? Esta teoría, hay bastante discusión en torno a cuál es el valor de tamaño óptimo de ingresos para mejorar el progreso de la economía, pero sí hay distintos autores que llegan a distintos resultados. Sin embargo, más o menos todos llegan a una conclusión que hay un momento en que el crecimiento nos empieza a generar problemas. Y de ahí es cuando entramos a la segunda parte que les decía que nos cambia un poco el paradigma, las bases de cómo miramos la relación entre economía, ecología y sociedad. Y este nuevo paradigma es muy reciente, se inicia por ahí a finales de los años 60, principios de los 70, y este señor Georgescu Royer, que era en su origen un matemático, que luego se transforma en economista, genera esta idea de que el proceso económico no es más que una extensión del proceso biológico.
O sea, esta idea de que la economía, como ven ahí, era un sistema aparte de los sistemas sociales y del sistema del medio ambiente, y que solamente se topaba en unas pequeñas partes, no era tal. Y él nos muestra en el diagrama principios que genera que la economía es parte de la sociedad y esta es parte de un sistema mayor que es nuestro medio ambiente o nuestro planeta Tierra. De ahí parte esta idea. Varios economistas luego toman su idea, pero la economía ecológica, cuando hablamos de Georges todavía no existía como tal. Él la llama a los años 70 bioeconomía. ¿Cuál es el concepto general de esta bioeconomía que habla Georges Courroyer en los años 70? Él habla de un sistema mayor que es nuestro planeta Tierra, en el cual es un sistema que se asemeja, vamos a verlo, a un sistema cerrado, porque recibe energía solar en forma de luz, ¿no es cierto?, y la entrega en forma de calor, y en el cual tiene disposiciones que son finitas. Y estas disposiciones están afectas a las leyes de la entropía. Y ahí es cuando empezamos a ver la economía ya no como una ciencia aparte, sino que la empezamos a ver como una ciencia transdisciplinaria. ¿Qué es esto de la entropía? ¿O de dónde toma este concepto tan importante este economista y tan distinto a la economía clásica, a la economía que todos conocemos? Y lo toma muchos conceptos de la termodinámica. ¿Qué nos dice la termodinámica en formas muy simples? Nos dice que existen dos tipos de sistemas: los sistemas abiertos, los que reciben y entregan energía, que básicamente somos todos los sistemas vivos, y los sistemas cerrados, en los que importa y exporta solamente energía, pero que la materia solamente circula dentro del sistema. ¿Ya? Por eso que tenemos esta idea de que la energía fluye a través, pero la materia circula en el interior. ¿Qué les decía yo? Que este planeta Tierra que vio Georges Courroyer, donde se desarrolla este sistema económico, se asemejaba a un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no generamos grandes intercambios de materia con el exterior, ¿no es cierto? De vez en cuando recibimos uno que otro meteorito y sacamos alguna nave espacial que queda afuera y nos adorna. Pero somos abiertos, así, a grandes cantidades de energía, las cuales recibimos en forma de luz del sol y expulsamos en forma de calor. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Vamos a ver lo que dice Georges Courroyer y toma del proceso de la termodinámica, nos explican en estos dos relojes de arena, ¿no es cierto? En este diagrama de los relojes de arena. ¿Qué nos muestra el diagrama? No sé si alcanzan a ver el primero, el diagrama de la izquierda, ahí parece que está. Nos dice que nosotros, que el reloj de arena del universo consta de una gran cantidad inconmensurable de energía, que es la que nos entrega el Sol. Sin embargo, esta energía nosotros la recibimos a una tasa finita, que es la que podemos captar como planeta, ¿no es cierto? Tenemos una gran cantidad de energía, pero la recibimos a una tasa finita y que no podemos modificar. ¿Cuál es la gran diferencia con el segundo reloj de arena, que es el que representa nuestro planeta Tierra? El planeta Tierra dispone de una cantidad de materiales que es absolutamente finita, ¿no es cierto? Disponemos de recursos naturales, disponemos de agua, disponemos de la minería, ¿no es cierto? Recursos que son necesarios para nuestra actividad diaria. La gran diferencia es que nosotros, como seres humanos, hemos podido ajustar el cuello de botella, y esos materiales finitos podemos nosotros consumirlos de acuerdo a nuestra necesidad o nuestra intención, a diferencia del reloj de arena. Y por otro lado, tenemos la parte de abajo del reloj de arena, que no solamente pensamos en que se nos pueden acabar los recursos dependiendo de la tasa de consumo, sino que en algún momento en la parte de abajo del reloj se nos puede llenar con los desperdicios que vamos generando de esa transformación de los materiales que hay en el interior de la Tierra.
Entonces, solamente para terminar con el concepto de termodinámica y irnos a la economía. ¿Cuáles son los conceptos más importantes? La segunda ley. Podemos reciclar materiales, pero nunca en un 100%. Esta es la ley de entropía, la cual nos dice que la energía no es reciclable. O podemos reciclarla, pero siempre se necesitará más energía para realizar el proceso de reciclaje. Lo mismo ocurre con la materia. Siempre podemos reciclar materia, pero nunca en un 100%. ¿Y por qué? Porque estamos afectos al proceso entrópico, la cual viene del griego de nuevo, palabra transformación, y define como una vía de una sola dirección de cambio irreversible. ¿Cómo aplicamos estos conceptos de economía, de conceptos de termodinámica en la economía ecológica? ¿Qué es lo que es la economía ecológica a partir de los años 60 y la idea de Gurdjieff-Royen de que estamos insertos en un subsistema mayor? Como les decía, la economía ecológica parte de muchos conceptos básicos que son de la economía convencional que todos conocemos. Sin embargo, tenemos algunos puntos de partida distintos. ¿Cuáles son estos? La economía ecológica considera que la economía neoclásica, considera que la economía es el todo. Todo funciona en torno al proceso económico. La naturaleza y el medio ambiente son partes de la macroeconomía, entre ellos los bosques, la pesquería, las minas, los sistemas acuíferos, etc. Todo podemos manejarlo como si fueran procesos económicos. ¿Qué nos dice la economía ecológica? Por el otro lado, considera que la economía es parte de un subsistema mayor envergadura y las características de este subsistema son muy importantes. Este sistema, primero que nada, es finito, ¿no es cierto? Nuestro planeta Tierra mantiene recursos que tienen una cantidad determinada. Este sistema también tiene otra característica muy importante, que no crece, ¿no es cierto? La cantidad de materia que tenemos en este planeta Tierra, en nuestra biosfera, no aumenta. Es cerrado materialmente. Dijimos que no tenemos intercambio de energía, de materia con el espacio, pero sin embargo es abierto a la energía solar. Por tanto, una vez dicho esto, podemos decir que en general la economía ecológica no comparte la opinión de muchas economistas, como que, por ejemplo, el crecimiento es el que va a resolver el problema económico, ¿no es cierto? Que el interés único propio del ser humano es el interés propio, que la tecnología siempre va a encontrar un sustituto de cualquier recurso que se agote, ¿no es cierto? Son los optimistas tecnológicos que se le llama. La tecnología siempre va a encontrar alguna alternativa. Que el mercado es capaz de asignar eficientemente todo tipo de bienes, o que los mercados libres siempre nos conducen a un equilibrio de oferta y demanda. Por tanto, pensamos que las leyes de la termodinámica sí son importantes en la economía. Voy a pasar a este dibujo, que creo que engloba un poco lo que hemos venido hablando y que nos ayuda a poner un poco en papel, en visión, cuál es la visión de esta economía. La economía está inserta, dijimos, en un sistema mayor, que es nuestro ecosistema, ¿no es cierto? Este ecosistema tenía características, los dijimos. Era finito, no crece, cerrado materialmente, pero abierto a la energía solar, el cual ingresa como luz y sale como pérdida de calor. El proceso económico está dentro de este sistema. ¿Y qué es lo que hace este proceso económico? Consumir fuentes planetarias, fuentes finitas, de baja entropía, o sea, de alta capacidad de uso, que una vez que pasan por el sistema económico se transforman en energía y materiales de bajo uso, o sea, desperdicio. Aquí nos cambia un poco el paradigma, porque si nos vamos a
a la idea de a la economía de los años 70, 80, incluso 90, siempre escuchamos que los límites al crecimiento tienen que ver con la disponibilidad de recursos. Hoy día la pregunta es, ¿cuál va a ser primero? ¿Qué límite va a ser primero? ¿La disponibilidad de recursos que tenemos, que es finita y que se nos puede acabar? ¿O los materiales y energía de baja entropía que está generando nuestro proceso económico, que nos están generando contaminación, desperdicio y otros efectos como el cambio climático? ¿Se acuerdan el reloj de arena que vimos? Hoy día estamos en la encrucijada de ver si es que se nos va a vaciar la parte de arriba o se nos va a llenar la parte de abajo con desperdicio y con problemas que nos van a, en definitiva, afectar el bienestar. Por eso que podemos llegar a algunas conclusiones y podemos decir que desde la mirada de la economía ecológica el crecimiento no puede continuar indefinidamente, dado que la tierra y los recursos son finitos. Si bien el crecimiento debe detenerse, esto no implica un fin al desarrollo. Y aquí queremos hacer una idea de fuerza importante. Crecimiento no es lo mismo que desarrollo, ¿no es cierto? El ejemplo más claro para mí es que probablemente todos los que estamos acá en algún momento dejamos de crecer, pero creo que ninguno de ustedes ha dejado de desarrollar durante su proceso de existencia, ¿no es cierto? Nos desarrollamos cuando leemos un libro, cuando tenemos relaciones interpersonales, cuando estudiamos, cuando conversamos con un amigo, ¿no? Seguimos desarrollándonos, pero no crecemos cuantitativamente, hay un cambio cualitativo. Ahora, eso nos vuelve a preguntarnos qué es lo que es el crecimiento. Y el crecimiento lo podemos definir como un aumento cuantitativo en el tamaño o un aumento en el transumo. Y este concepto es una palabra que me costó harto encontrar en español, porque les digo que son conceptos muy nuevos, que en inglés se llama throughput, y que en español alguien por ahí le llamó transumo. ¿Y qué es lo que es este transumo, que suena un poco raro? Lo definimos como el flujo de materias primas y energía desde el medio ambiente, el cual pasa por el proceso económico y se devuelve al medio ambiente o al ecosistema como residuos. Ya dijimos que por las leyes de la entropía sabemos que la materia no se destruye, ¿no es cierto? Se conserva, y por tanto lo que ingresamos al proceso económico de alguna manera se devuelve. Y eso se estamos devolviendo hoy día grandes cantidades de estas materias primas al medio ambiente en forma de residuos y que nos están causando efectos importantes. Por tanto, ¿qué es lo que es el desarrollo entonces? El desarrollo podemos definirlo como un aumento de la calidad de los bienes y servicios, definido como el aumento de la capacidad de aumentar el bienestar y siempre dado como un transumo dado. ¿Cuál es el objetivo? Por eso les decía que volvemos al origen de lo que queremos realizar, a donde queremos llegar, es decir, que no necesariamente necesitamos generar más consumo para seguir generando aumentos en el desarrollo y en el bienestar de las personas. Si miramos un poco hacia atrás y vemos de dónde provenía el bienestar de las personas en época, hablemos de previos a la Revolución Industrial, podemos ver en este dibujito de arriba que el sistema es el mismo que hemos estado dibujando, ¿no es cierto? Un sistema cerrado, donde ingresa energía solar, sale calor, hay un sistema económico que transforma la materia y la energía y produce estos desechos, y que a la vez parte de esto se recicla, ¿no es cierto? Y nos vamos dando vuelta en él. ¿Cuál es la diferencia de épocas previas a la Revolución Industrial? Que la mayor parte del bienestar, este welfare que aparece ahí, provenía de los servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir los servicios ecosistémicos? O sea, aquellos bienestar proveídos directamente de la naturaleza, ¿no es cierto? Si nos vamos 20.000 años atrás, cuando éramos cazadores y recolectores, básicamente nuestra fuente del bienestar proveía directamente de lo que podíamos obtener de la naturaleza, ¿no es cierto? Agua, fruta, casa, servicios ecosistémicos.
¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 200 años, un poco más, post-revolución industrial? Que este sistema económico ha crecido en relación al sistema mayor. Si se fijan en el dibujo abajo, el cuadrado de la economía ya es más grande, ¿no es cierto? Hay más consumo de materia, hay más reciclaje, pero de alguna manera el bienestar de las personas ha cambiado. El origen del bienestar de las personas, y hemos aumentado el bienestar proveniente de este sistema económico y hemos disminuido el bienestar directamente proveniente de estos servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Creemos que o sentimos al menos, que como sociedad podemos beneficiarnos de productos que pasan por el sistema económico y no necesariamente de estos bienes que vienen directamente dados de los servicios ecosistémicos. Y con esto quiero llegar a hacer una diferencia y poner dos ideas sobre la mesa, sobre todo el de la economía circular, que probablemente muchos han escuchado, ¿no es cierto? Y que está muy en boga. Este modelo de la economía circular toma esto de tomar, hacer y desechar, de disponer grandes cantidades de energía y recursos baratos de fácil acceso, pero está llegando al límite de la capacidad física. La economía circular lo que propone es que estos bienes producidos sobre estos insumos básicos podemos retornarlo al sistema, y por eso en esa ciencia, en esa idea fuerte de poder, podemos seguir creciendo indefinidamente con los mismos recursos. Podemos seguir generando este bienestar económico de los recursos finitos del planeta. ¿Cuál es la diferencia con la mirada de la economía ecológica? Y que hace una diferencia significativa. Hablamos que la naturaleza del sistema económico es entrópica. Por tanto, los bienes, si bien se pueden, tanto los insumos como materia es posible reciclarlos, nunca podemos hacerlo en un 100%. Y esta pérdida es la que nos genera la idea de que en algún momento este crecimiento económico, que es el final que todos buscamos, principalmente el que persiguen los gobiernos, en algún momento se puede transformar en un crecimiento antieconómico. O sea que los costos de este crecimiento, de esta idea de generar, de ingresar más insumos y energía al sistema económico, nos pueden significar más problemas que el bienestar que nos generan, ¿no es cierto? Esos recursos transformados en algo que los humanos requieren trabajo y son la energía de baja entropía para producirlo. Quiero terminar antes de la conversación, que creo que es la idea de preguntas, antes de sugiriéndole alguna literatura. El primer libro es un libro de los años 70 de Schumacher que se llama Los Pequeños Hermosos, donde de alguna forma es uno de los primeros economistas en poner el problema del crecimiento y tratar el problema del crecimiento como algo que hay que revisar. Luego tenemos otros libros bien interesantes donde el límite del crecimiento, que su primera edición de los años 70 pone sobre la mesa esta idea de que crecer no siempre va a ser bueno. El aumento del consumo y del ingreso cuantitativo siempre podría generarnos algún problema. Y por último, el libro de Tim Jackson, que se llama Prosperidad sin crecimiento, que es un libro bastante nuevo, que son ideas de fuerza que están hoy día muy en boga, en donde nos vuelve a poner con ideas más actuales esta idea de que el desarrollo sin generar aumentos en este transumo es posible. Espero que las ideas me hayan, a pesar de que hicimos bastante rápido, disponibles para algunas preguntas. ¿No? Nico, ¿hay algún libro que puedas recomendar en español? Sí. Miren, todos? lo ideal sería que todos estos libros estén en español, pero como les decía, esto es algo que está hoy día, es muy nuevo, y este libro, que es el único que no es nuevo, que es el primero, que se llama Small is Beautiful, que se llama Lo Pequeño es Hermoso, creo que es el único que hoy día está con traducción,
Pero hoy día cada vez más hay autores que están trabajando y que están generando material, paper, y que sí se pueden encontrar en español, pero como punto de partida les recomendaría de todas maneras este libro, Lo pequeño hermoso, de Schumacher. Súper, gracias. Damos la palabra a ustedes. Les pido, por favor, solo porque estamos grabando, necesitamos que ocupen el micrófono. Ya, así que nos van preguntando. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Hola, buenas. Primero, agradecer este espacio de conversación. Me parece que estos temas son de especial relevancia a conversar en espacios extra académicos. Principalmente porque preguntarnos si es que es pertinente ponerle límite al crecimiento. Quien vaya a tomar la decisión última al respecto son nuestros tomadores de decisión, ¿cierto? Que pasan por aspectos políticos y es desde la ciudadanía quien empuja también a esos tomadores de decisión a esas instancias. Por tanto, el cultivarse en estas materias es de extrema urgencia. Sonlayando, me parece muy bien la presentación que hace y dejando ya como esclarecido el diagnóstico hecho en términos de que si es pertinente o no ponerle límite al crecimiento, me gustaría preguntarte que, al menos dos cosas. ¿Qué rol crees tú que debiese tomar un elemento fundamental que aporta el crecimiento económico que tiene que ver con la producción? Entendida esta como la manera en la cual tenemos acordada de cómo transformamos materia prima para la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Cuál es el rol de la producción? Y te lo pregunto específicamente en tu rol también como director de un centro de negocios. ¿Qué es lo que debiesen estar haciendo hoy día las empresas tomando el rol de la producción, teniendo en consideración los límites del crecimiento? Y como segundo punto, a ver si pudieses como complementarlo también en eso, las perspectivas o aplicaciones que ves de un concepto teórico que igual está apareciendo recientemente, que tiene que ver con el decrecimiento, que básicamente no se basa en empezar a producir menos de ciertas cosas, ¿cierto? Sino que empezar a elegir también hacia qué ámbitos de la producción o satisfacción de necesidades nos podemos ir en la actualidad. Como recomendación de libro, en español recomendaría el de Desarrollo Interhumana de Max Ness. Sí, sí, buena recomendación. También, de todas maneras, ese libro es muy interesante. Bueno, yo creo que respecto a tu pregunta de la producción, yo creo que no hay mucho cuestionamiento en que la forma en que producimos tiene que cambiar, ¿no es cierto? Cuando vemos que las empresas de alguna manera, más rápido, más lento, transitan de una producción donde los residuos que generaban no eran importantes a una producción donde ya ahora sí importa el cómo producimos y cuáles son esos costos que algunas veces no se internalizaban, que eran los efectos que generaban en el medio ambiente. Yo creo que hay poco debate en torno a eso. El debate, a mi juicio duro y fuerte es que si aún transitando a esa senda de producción limpia, producción sostenible, una buena forma de producir, es posible seguir produciendo indefinidamente, ¿no es cierto? La pregunta es, aunque el teléfono que tú estás usando sea producido de la mejor forma y más amigable posible al medio ambiente, ¿es pertinente seguir cambiando el teléfono cada 9 meses, que creo que es el promedio de duración de un teléfono hoy día en Chile? ¿Es pertinente que cada uno de nosotros en promedio, cada chileno tenga 6 teléfonos en su casa dispuestos ahí? Entonces, yo creo que ese es el punto más significativo. De todas maneras, el punto intermedio es cambiar la forma en que producimos, pero la pregunta es, ¿cuándo paramos? ¿Hasta cuándo consumimos? Sobre todo el problema de ya cambiar el cuánto por el cómo, ¿no es cierto? Por la cualificación de los bienes más que por la cuantificación. Y tu segunda pregunta era, ya me perdí. Un poco las perspectivas que le vean de crecimiento, como control todo esto. Bueno, el decrecimiento es un tema también muy nuevo que lo están tratando muchos autores. La pregunta es si este decrecimiento, la pregunta es si es necesario o no es necesario. Probablemente hay muchos autores que concuerdan que sí. La pregunta es dónde lo aplicamos, por dónde partimos. ¿Le podemos exigir a los países que están en vía de desarrollo que decrezcan cuando son los países desarrollados los que han consumido
y los que han generado, los que han consumido las materias primas de este planeta y los que han generado los recursos en base de baja entropía. Entonces podemos exigirle a quién le exigimos. Esa es una discusión que probablemente es muy larga y es muy difícil. En el caso chileno en particular, ¿qué te parece que...? En el caso chileno, mira, hoy día los autores discrepan cuál es el ingreso ideal. Y te digo los autores que están en senda con los temas que hemos hablado de la economía ecológica, porque la economía neoclásica, a diferencia, en la macroeconomía, en la economía neoclásica, no hay un ideal. Cuando hablamos de microeconomía, los economistas clásicos hablan de que existe un óptimo, de que cuando los costos marginales se igualan al ingreso marginal. Más allá, ese proceso no es óptimo. En el caso de la macroeconomía, el proceso es más es mejor. Entonces la pregunta hoy día desde la mirada ecológica es si ese más es mejor es sustentable, y si no es así, es el cuán grande es demasiado grande, cuándo nos detenemos. Y si la pregunta es si ese ingreso per cápita son $10.000, son $20.000, yo creo que hoy día es anticipado para poder, o si un país como Chile debiera afrontar inmediatamente el decrecimiento con una discusión de no fácil solución, no de una única solución. Hola, tengo una pregunta por acá. Muchas gracias por la charla. Quería saber si tú te has imaginado y cómo te has imaginado si que alguna vez vamos a lograr cambiar de modelo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Vamos a llegar, va a ser una crisis o vamos a lograr ponernos de acuerdo? Yo espero que realmente que no tengamos que llegar a una crisis planetaria para poder generar este cambio. ¿Y cuál es la vía? Yo creo que esta es la vía. Poder poner los temas, poder poner esta nueva mirada que existe. Hay mucha gente que la está estudiando acá en la Universidad Austral. ¿No es cierto? Creo que la Universidad Austral, si no me equivoco, no sé si es la única o es casi la única universidad en Chile al menos que tiene este ramo de economía ecológica. Ya no es un ramo que se enseña en las universidades. Y cuando tú lo empiezas a enseñar y empiezas a abrir la mente, de decir, esta es otra alternativa, no necesariamente este es el camino correcto, no tenemos todas las respuestas para poder decir cuál es el cambio de modelo, cuál es el modelo que necesitamos, pero sí poner en cuestionamiento el modelo que parece lógico o obvio, ¿no es cierto? Que es el que escuchamos todos los días en las noticias, en la televisión, en la radio, que más crecimiento es mejor, no solamente para Chile, sino que para todos los países. Hola, primero agradecer la exposición, un tema que no es fácil de entender, hacerlo más amigable. Y existen un montón de empresas, las empresas PES, de hecho yo trabajo en una de ellas, que con mucha dificultad, partiendo de la literatura de Kramer y otros, y en base a un montón de proyecciones que se están haciendo a nivel mundial, de acuerdos a niveles mundiales, se han generado distintas metodologías como para poder incorporar los impactos en aquellas empresas en las cuales su desarrollo o su producción no es tan evidente. Entonces, en ese sentido, muchas veces cuando aplicamos la valorización de servicios ecosistémicos, a veces quizás la abstracción es un poco más sencilla desde el punto de vista analítico-científico porque no está el factor humano, que es como cuando valorizamos el paisaje versus vegetación solamente. Entonces, en ese sentido hay metodologías como la valorización contingente, que han aparecido como una alternativa de hacer una suerte de valorización de servicios ecosistémicos, pero del propio ser humano, donde está el valor delegado, donde está el valor de ocio. Entonces, quisiera preguntarte cómo estas metodologías alternativas y complementarias se insertan en esto que tú nos mostrabas hoy día de la economía ecológica, sin salirse también del concepto de la entropía. Sí, mira, es una pregunta también de difícil solución porque la economía ecológica, los temas que hemos hablado aquí son temas que básicamente nos devuelven al inicio y nos hacen pensar de una forma distinta, pero no tenemos las soluciones para todo. Ahora, las soluciones existen por supuesto, pero creo que no es una, ni hay una gran solución, no, ni una ni absoluta.
Pero por ejemplo lo que tú hablabas de poder internalizar las externalidades, ¿no es cierto? Esto del cómo producimos. Si yo produzco algo que tiene un efecto en el medio ambiente y por alguna medida, ¿cómo me hago cargo de eso? Y para eso son las políticas que tienen que existir en los países, en la economía mundial. Es decir, yo me hago cargo del problema que genero. Estoy haciendo algo que es necesario, ¿no es cierto? Cuando produzco papel, cuando producimos una mesa, cuando producimos bienes y servicios, sabemos que lo necesitamos. Pero en la forma de producirlo está quizás una primera diferencia. Y en la medida que yo me hago cargo y podemos traspasar esas externalidades, o sea, esos problemas del proceso productivo, quizás al costo de esos productos, es una forma de poder definir y ayudarnos a nosotros, que somos los consumidores finales, a tomar esas decisiones en el día a día que hacen la diferencia. Hola Nicolás, una pregunta. Bueno, tu exposición te la agradezco muchísimo. Me hizo recordar cómo comenzaba el árbol de conocimiento de Maturana con Varela, de que todo cambio es biológico y luego político, pero ¿qué político entiende eso? Y en ese sentido, me gustaría preguntarte cómo ves tú personalmente la situación cultural chilena, política, económica, comprendiendo el neoliberalismo como quizá un contraste en torno a todo este argumento. ¿Cómo enfrentamos? Quizá, a lo mejor comparto que la academia es un lugar, pero quizás qué otras fuentes podrían ser, y también personalmente cómo ves también la situación a nivel de Latinoamérica, cómo Latinoamérica también se posiciona ecológicamente en una situación de geopolítica donde los países del norte también se apoderan del sur. Muchas gracias. Si Chile es un caso de estudio, es un caso en que probablemente el neoliberalismo es donde se aplicó casi como un laboratorio en este país, ¿no es cierto?, en los años 70 y 80, ¿no es cierto? Y no hablo solamente durante el periodo de la dictadura, sino que post-dictadura también, ¿no es cierto? En Chile privatizamos todo lo que podíamos privatizar, ¿no es cierto? Privatizamos hasta el agua. Hay muy pocos países del mundo donde el agua es privada, bueno, Chile es uno de ellos, ¿no es cierto? Generamos un modelo en que hoy día está en cuestión, ¿no es cierto? En un momento el sistema de previsión social, nuestra AFP, era un producto de exportación chileno. Nos sentíamos orgullosos de decir que los hermanos peruanos adoptaron el sistema chileno y también varios países de Europa del Este, pero hoy día de alguna manera nos hemos dado cuenta, quizás que no todo, pero algunas decisiones que tomamos no han sido las correctas. Y en esa senda creo que hoy día estamos transitando, ¿no es cierto? Hasta hace 10 años todavía hablábamos de que la globalización era la solución a todos los problemas y que las economías basadas en la exportación eran las que, un Chile exportador era el que nos iba a sacar de la pobreza y guiar hacia el desarrollo, y primero llegar a un nivel de Portugal, y cuando alcanzamos a Portugal queríamos ir ya más allá de los países nórdicos. Pero hoy día todos vemos que hay cierta, el modelo está siendo cuestionado, ¿no es cierto? Nosotros, que somos los que consumimos, ya estamos mirando que preferimos consumir bienes que no vienen del otro lado del mundo, porque sabemos que eso tiene un efecto negativo y que lo que hablábamos delante, el valor probablemente no está internalizado en lo que estamos consumiendo. Yo, por ejemplo, si alguien me puede explicar por qué en Chile consumimos, o por qué en Valdivia consumimos carne de Estados Unidos, o mantequilla de Nueva Zelanda, ¿no es cierto? La verdad que podemos dar muchas explicaciones financieras y numéricas, pero cuando nos vamos un poco más arriba, la verdad es que es casi inexplicable, ¿no es cierto? Bueno, esas son las cuestiones que hoy día las vemos en el día a día. O sea, hace 10 años no nos cuestionábamos y hoy día está el tema de Column, está el tema del modelo, la gente de alguna manera se está empoderando y está aplicando lo que está aprendiendo en definir ya que no es solamente un camino que era este neoliberalismo duro que se aplicó en Chile y que tuvo por supuesto una componente positiva, pero también sigue trayéndonos componentes negativas a diario, ¿cierto? Ya los que vieron el resultado de la encuesta Casen vemos que la pobreza disminuye, pero la desigualdad sigue aumentando. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo el sistema social aguanta esta desigualdad que
no solamente ocurre en Chile, que hoy tenemos uno de los índices de desigualdad peores en el mundo, sino que en el mundo en general la desigualdad sigue aumentando. Y esto en algún momento ya sale del problema económico y nos pone en un problema social, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber, en algún momento puede ocurrir algo que no puede ser, y podría no ser positivo de la mano con este camino de desarrollo y crecimiento que hemos tenido desde la revolución industrial para adelante. Pero es un tema que, como todo lo que hemos hablado, es complejo, pero hay que abordarlo transdisciplinariamente. Y eso no requiere de mucha de conversación, de conocimiento de distintas áreas. Acá, mira, primeramente agradecerte por tu visión y que duda cabe que hoy día la sociedad todo lo cuestiona, porque los sistemas han operado no de la manera como ellos al comienzo los indicaron que iba a suceder. Y somos un laboratorio constante, no solamente en Chile, sino que en todo el globo. ¿Qué enseñanza podríamos sacar nosotros de los hermanos mapuche? ¿Cuál es su economía? Su economía es sustentable. Ellos trabajan completamente en armonía con la tierra. Ellos no pelean con el hermano agua, no con el hermano zorro, ni con el viento, sino que lo integran a su vida diaria. ¿Qué enseñanza podemos sacar de todos los pueblos originarios para que en vez de a los seres humanos, los números los confunden y los desorientan? ¿Qué podemos sacar de esa gente que es rica en trabajar con la tierra? Nosotros sabemos de que es cierto lo que tú planteabas, aquí todos los días el mar recibe agua, pero nunca el mar está lleno, la purifica y la transforma de una manera maravillosa, que esta ciudad es rica en agua por todo lo que llueve. Y así los sistemas nos dicen cosas que nosotros no hemos percibido, no lo hemos sabido detectar, la sabiduría que hay en cada uno de los sistemas que la misma naturaleza nos proporciona. ¿Qué reflexión haces tú con respecto a esto? Gracias. Gracias por tu vida. En algún momento, como especie, quisimos salirnos de la línea del debate de los organismos vivos y transitamos hacia un objetivo, hacia un camino en que el bienestar proveniente de la naturaleza misma ya no era tan importante como el bienestar que podíamos producir nosotros mismos en nuestro sistema económico, llamémoslo el homos economicus, ¿no es cierto? ¿Qué podemos, de los pueblos originarios, qué podemos rescatar dentro de las muchas cosas que podemos aprender? Es que no necesariamente la fuente de bienestar está en el consumo diario que de alguna forma esta sociedad nos ha empujado. Yo digo nos ha empujado porque no nos lleva. Yo creo que somos todavía libres de decisiones, ¿no es cierto? Yo por lo menos no soy un hincha de echarle la culpa al sistema. Yo creo que todavía, a pesar de que la publicidad nos afecta, el sistema, la ola nos lleva, yo creo que todavía somos dueños de nuestras decisiones. Y en la medida que podemos definir de que el bienestar, de que no solamente requiere de este proceso de transformación, sino que podemos encontrarlo directamente en los servicios que nos presta la naturaleza, se hace un quiebre. Hoy día estos servicios que nos presta la naturaleza tiene un nombre y que ya lo estamos, y que de distintas disciplinas se están estudiando, ¿cierto? Que son los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son el agua que producen los bosques, y podemos entender que un bosque, una selva boliviana en pie, vale más que transformada en chip y vendida a Japón, ¿no es cierto? Que es como ocurría hasta hace 20 años, a pesar de que el PIB nos dice lo contrario, ¿no es cierto? El PIB nos dice, mira, estos recursos que están acá, transfórmalos, véndelos, y con eso transitamos hacia el desarrollo. En la medida que entendemos que el bienestar también tiene otras fuentes
y no solamente provienen de servicios del proceso económico de transformación y de este uso de los recursos naturales, yo creo que podemos empezar a ver una luz, ¿no es cierto? Ocurre con los mapuches, yo estuve ahora hace muy poco en la Amazonía peruana, y también vemos que el bienestar de ellos directamente depende mucho de lo que ocurra de lomos económicos que está tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no es cierto? De que cuánto cambia el dólar, de que se suben las bolsas, hay crisis, no hay crisis. El bienestar está en si el río provee los peces, si el agua que voy a tomar está limpia, si el clima no se ha vuelto loco y me ha generado un desastre en el ecosistema en el que habito. Yo creo que eso es muy importante. ¿De dónde obtenemos cuáles son las fuentes de nuestro bienestar? El bienestar humano yo creo que no está, a mi juicio no hay que ponerlo en cuestión. Nosotros tenemos que trabajar por el bienestar en el desarrollo. Pero cuáles son los insumos de ese bienestar, ahí nos empezamos a dar cuenta de que a lo mejor hay otra vía de la que escuchamos a diario y de la mayoría de nuestros tomadores de decisiones. Estamos descubriendo lo que estamos diciendo, que al final lo que habla de servicio ecosistémico, un poco decir, entonces, ¿cuál sería o sea, no la solución, pero tendríamos que mercantilizar la ecología en este como sistema maquiavélico del ser humano propio de la economía neoclásica, como, no sé, está bien definida, pero no, mira, de la economía ahora, o lo comentábamos recién que quizás era como casi tesis para un amigo, no sé. Me estoy yendo ahora incluso a la película, ¿cuál es la película que tiene como un anillo afuera en el universo? Donde recrea como una ecología perfecta de hábitat, que lo pueden pagar solo los ricos y el planeta está completamente deteriorado. Entonces, no sé si se han planteado eso, como hasta que hay que empezar a mercantilizar entonces la ecología, ¿cómo se han planteado teorías de eso? Mira, en respuesta a... Cuando como sociedad nos empezamos a dar cuenta de que algo en el modelo puede no salir bien, en este modelo de crecimiento, desarrollo, algunos economistas, en su esfuerzo por dar solución a esto, llegan a la conclusión de que una forma de poder manejar los recursos naturales de acuerdo con el bienestar, sin ponerlo en contraposición del bienestar humano, es ponerle valor a la naturaleza. Y con esto de ponerle el valor a la naturaleza, vamos a poder dejar que el mercado tome las decisiones necesarias, porque de nuestro conocimiento de la economía neoclásica, que es la economía que hemos aprendido, sabemos que el mercado es el lugar donde se generan estos encuentros, donde la curva de la oferta y la demanda se encuentran en un equilibrio. ¿Qué pasó? Que si bien hubieron muchos, el esfuerzo fue muy importante, fue muy bien intencionado, hubieron muchas personas que dijeron: ¿cómo es posible que ustedes, señores economistas, que parece que viven en otro planeta, que le pongan valor a la naturaleza? Es como ponerle valor a la vida humana. ¿Es posible eso? Por tanto, todo esto de la economía ambiental que ustedes han desarrollado y que si bien tiene un fin muy positivo, intrínsecamente no vale nada. Y por eso surge esta nueva visión de decir: ok, estamos de acuerdo, los economistas no podemos ponerle valor a la naturaleza. Él tiene un valor inconmensurable, sagrado, pero sí podemos tratar de ponerle valor a aquellos servicios que presta la naturaleza. Entonces, así podemos llegar, por lo menos, a poder generar políticas. Hablo de nuestros amigos en el Congreso, en la clase dirigente, de decir: mira, este bosque de selva valdiviana vale más parado que convertido en chip para vendérselo a los japoneses, como se hacía en los años 70. Quizás no es el apronte definitivo, no es el apronte perfecto, pero es la senda que hasta el momento se ha ido siguiendo para poder poner estos dos conceptos de ecología y economía sobre la mesa, y sin generar este choque de ideas, esta contraposición y esta idea de que son dos conceptos que no pueden conversar. ¿Hello? ¿Por acá? Hola, gracias por la presentación, la verdad es que ha sido súper interesante. Bueno, yo soy estudiante y mi pregunta va desde esa perspectiva.
La verdad es que yo en mis años de estadía en la universidad me he dado cuenta, lamentablemente, de que este tema y otros que son igual de relevantes no están como en la mente en general de los estudiantes universitarios. Entonces mi reflexión, y ahí va mi pregunta, es ¿cómo ves tú, cuál es tu perspectiva de que supuestamente las personas que están en un momento clave del desarrollo de su pensamiento crítico no tienen mayor interés en un tema tan relevante como este? ¿Qué se espera de la sociedad en general? ¿Qué va a tener que ocurrir para que nosotros como sociedad entendamos la importancia de esto y que no tengamos que llegar al extremo de algunas partes de Chile en donde se está restringiendo el uso del agua de, qué sé yo, 50 litros por una semana o algo por el estilo, llegar a ponerle límite en las zonas donde hay escasez hídrica? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo ves tú la sociedad chilena respecto de la importancia que le toma a este tema? Bueno, yo creo que frente a toda la gravedad de la situación, cambio climático y demás, yo al menos no soy fatalista. ¿Y por qué no soy fatalista? Porque en ocasiones como esta, donde ya somos un grupo no tan pequeño, estamos interesados en poder ver otras alternativas. Yo lo veo en el ramo que hago en la Universidad Austral, a los ingenieros en conservación de recursos naturales. Ellos vienen de un ramo de economía, de la economía clásica, la economía básica, con una idea muy contraproducente de que el proceso económico no es amigable con el medio ambiente, y de repente empezamos a ver estas nuevas ideas que hemos estado conversando y que a veces requieren un poco más de tiempo para poder internalizarlas, y sí genera un cambio. Vemos que de pasar a pensar de que esto de que los economistas son los malos de la película, de alguna manera sí pueden presentar algunas soluciones al problema que nos vamos encontrando. Y estas medidas yo creo que sí van generando cambios. O sea, en Chile hoy día, si bien no somos el ejemplo de sostenibilidad en el planeta, sí vemos que algunas lucecitas se van prendiendo, ¿no es cierto? Vemos un tránsito a lo mejor hacia las energías renovables, ¿no es cierto? Vemos un tránsito a que nos damos cuenta de que, a pesar de que la industria del plástico le va a generar un perjuicio económico, sí tomamos la decisión de que no podemos seguir generando esta cantidad de bolsas plásticas y de residuos que sabemos lo dañinos que son. Entonces, esas pequeñas luces, yo creo que son el camino por la cual vamos tomando acciones. Las ideas sin acciones, la verdad que al final se traducen en nada, ¿no es cierto? Por eso que decimos que el conocimiento tiene que salir de las universidades y tiene que extrapolarse y permear a la sociedad. En la medida que la sociedad va tomando acciones individuales, porque somos nosotros los que elegimos a la clase política, somos nosotros los que finalmente decidimos cuál es el modelo al que queremos adscribirnos, ¿no es cierto? Somos nosotros los que estamos cambiando el teléfono cada 9 meses en promedio. Eso lo dicen las estadísticas. Somos los ciudadanos de a pie, los mismos que a veces decimos que nuestra clase política no se preocupa de la sostenibilidad. Entonces, en la medida que vayamos tomando estas acciones individuales, que se generen en acciones conjuntas, creo que pueden ir generando el cambio. Probablemente yo no espero que se genere una revolución en torno al tema, que borremos con el brazo todo lo que hemos construido hasta ahora, pero sí hay que generar un cambio de rumbo. Y en los grados de ese rumbo a lo mejor está la divergencia, que todos podemos pensarlo, pero lo importante es que se nos abra el norte y pensar que el camino puede ser un poco distinto y que en algún momento tenemos que generar acciones que van a llevarnos a un futuro distinto y no apocalíptico, como muchas veces tendemos a verlo. Nicolás, aquí. Hola. Bueno, me encantó tu charla y la segunda parte, pero te quiero felicitar por ello y te quiero pedir algo a nombre de la pyme agroalimentaria de la región de Los Ríos.
como tú conoces muy bien estos pequeños empresarios, casi todos son autodidactas y ellos no tienen claro el por qué. O sea, ¿por qué tienen que definir en el plástico A, B o C si normalmente el que define es el costo? Porque están acostumbrados a las clases de gestión que tiene que ver con la utilidad económica, pero no con la utilidad social que estás brindando tú en esta charla. Entonces, mi solicitud es que incorpores, ojalá, en el centro de negocios la gestión ambiental para estos empresarios, para que conozcamos, antes de tomar una decisión, en quién basar, cómo producir, qué agregar. Por ejemplo, yo pregunto en esta sala si alguien sabe qué daño hace a la salud el ácido benzoico o el benzoato de sodio, que está en todos los alimentos que produce la gran empresa, está presente. El año 32 Estados Unidos comprueba que es un cancerígeno hepático y 10 años después vuelve a la alimentación y nosotros compramos todos nuestros alimentos con ese aditivo. Nuestros pequeños empresarios no lo usan, o sea, ahí tenemos una ventaja competitiva para ellos, que si supiera el consumidor lo que lleva y el que lo está ofreciendo supiera ilustrar lo que está ofreciendo, podría ser un buen tema de gestión. Y esa es mi invitación, a que en el centro de negocios se abra un área de gestión y hacia la salud, hacia el ambiente y todo, que el empresario a la vez que lleva la parte económica, pero al mismo tiempo debiera llevar cómo contribuye a la salud de la población con el uso o buen uso de los aditivos alimentarios. Gracias, Lina. Aprovecho al tiro invitarte a una charla, un taller que vamos a hacer el día 6, que se llama Desarrollo de Pequeños Negocios Sostenibles, que trabaja va un poco en la línea que tú nos dices, pero ¿cómo lo incorporamos? Yo estoy contento que el lugar donde yo trabajo se llama Centro de Desarrollo de Negocios y no le pusieron Centro de Crecimiento de Negocios, ¿no es cierto? Porque es cierto, la mayoría de las pequeñas empresas, que muchas veces son unipersonales, que están rajuñando el día a día para poder sobrevivir, es cierto que necesitan crecer, necesitan aumentar sus ventas, pero también es cierto que a veces, muchas veces, lo vemos en el trabajo diario, necesitan solucionar otros problemas que no tienen que ver necesariamente con el crecimiento de sus negocios, y que también esta manía del crecimiento no es el único objetivo, ¿no es cierto? De repente vemos mucho esto de que queremos que las pequeñas empresas se aceleren. Está como de moda el concepto de acelerar el desarrollo, y queremos que personas que nunca han incursionado en una actividad económica en 2 años estén vendiendo millones de dólares. La verdad que ese crecimiento, si bien en algunos casos son exitosos por todos los lados, la mayoría de las veces terminan en un desastre, porque no podemos pedirle a alguien que maneje a 100 km por hora dentro de la ciudad si es que todavía no ha terminado el curso de manejo. Y normalmente tratamos de incluir el concepto de sostenibilidad. Ahora, por supuesto que para las pequeñas empresas es más difícil incorporarlo, porque muchas veces los procesos productivos que llamamos sostenibles son más caros, tienen procesos adicionales, pero sí creo que no podemos, los pequeños, los que estamos partiendo en esto, las personas que están generando un proyecto, no pueden restarse. Tienen que de alguna manera incorporar este concepto, generar este grano de arena de esfuerzo adicional y pelear también para que después las políticas ayuden a que los grandes sigan la misma senda de buenas prácticas. Creo que no hay más preguntas. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Bueno, queremos agradecer a Nicolás por la presentación, por la buena disposición de compartir sus conocimientos, ¿cierto?, con la comunidad valdiviana. Agradecer a todos ustedes por estar aquí, día lluvioso, frío, más de 80 personas, así que agradecemos que estén acá. Muchas gracias también a todos los que contestaron la encuesta, y hay unos listados, los que quieran recibir la invitación directamente a su correo electrónico, hay unas listas por ahí donde pueden anotar su correo electrónico lo más legible posible para poder enviarles las de los próximos encuentros. Agradecemos nuevamente al Club de la Unión por facilitarnos el espacio y a la Radio Bio Bio por su difusión, y los dejamos invitados para el próximo Encuentros Conciencia. Va a ser el 25 de septiembre después del 18, así que no hay tanta excusa.
Duncan Christie, doctor en ciencias forestales, nos va a hablar acerca del paleoclima. Así que lo dejamos invitado para la próxima sesión. Y un aplauso para Nico. Muchas gracias, Carla, por hacer esto posible y muchas gracias a todos por darse el tiempo y escuchar un poco estas ideas. Gracias, buenas noches.